del versículo 2 al versículo 8. Cuando lo tenga me señala con un amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos venido a escuchar palabra viva, Señor, y que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, que tu Santo Espíritu hable, Señor, a través de esta palabra. Toma el control, Espíritu Santo, dirige esta palabra, llena cada vacío de los corazones, que cada vida, Señor, se vaya satisfecha, llena de tu pan de vida, Señor, porque así como necesitamos comida física, comida material, necesitamos la comida espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu. Llénanos, Señor, de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, mi amado hermano. Quiero que le digas al que está a tu lado: viene un movimiento de agua. Gloria a Dios. El tema de esta palabra se llama: Jesucristo moverá tu estanque. La palabra de Dios nos habla de que había en el pórtico de Jerusalén un lugar llamado Betesda. Ese lugar tenía un estanque, del cual dice la palabra de Dios que un ángel descendía de tiempo en tiempo para mover el estanque, para mover las aguas. Un tiempo es un año. Entonces ese ángel descendía una vez por año. Pero en el pórtico de Jerusalén había cantidades de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos. ¿Alguien más que me ayude? ¿Se puede imaginar a alguien enfermo ahí? Alguien más que me diga como qué enfermedad cree que usted que habían personas ahí con ese tipo de enfermedad. Lepra. ¿Alguien más? Había cantidades de enfermos, diversidades de personas que esperaban el movimiento del agua. Pero también había ahí una persona famosa, un paralítico, que tenía 38 años de estar ahí postrado, de estar ahí sin poder dar un paso, esperando que un ángel descendiera y moviera las aguas. Mi amado hermano, yo no sé cuánto tiempo tú estás esperando para recibir tu milagro. Pero lo que yo te puedo decir, que si ese paralítico esperó 38 años para recibir su milagro, no importa el tiempo que puedas esperar, lo que puedo decirte que Dios es fiel a su promesa y Él va a cumplir con el propósito que tiene predestinado para tu vida. Ese paralítico esperó 38 años. Imagínese un estanque. Un estanque es un lugar donde el agua no se mueve, el agua está retenida en su mismo lugar. ¿Y cómo se daban cuenta los enfermos que el ángel descendía? Porque ocurría un movimiento. Diga conmigo: movimiento. Cuando hay un movimiento en nuestra vida, hay cosas que son construidas, cosas que son reparadas. Dios quiere hacer un movimiento en nosotros. Entonces esos enfermos veían que el agua se agitaba y entonces decían: ha descendido el ángel, y todos corrían queriendo ser el primero en llegar y sumergirse en esas aguas que sanaban en aquel tiempo. Pero pasó el Maestro, el Señor Jesucristo, por ese lugar. El lugar de Betesda era muy famoso por las aguas que sanaban.
Pero llegó el famoso de famosos, más que esa agua. Y llegó y se encontró con aquel paralítico. Me imagino que aquel paralítico era el que tuvo que esperar más tiempo para recibir su milagro, pero él siguió creyendo. Yo me imagino, mi amado hermano, que cuando el agua se movía, cuando el agua se agitaba, yo me imagino que aquel paralítico se iba arrastrando, queriendo imaginar y pensar que iba a ser el primero en llegar en aquel estanque, mi amado hermano. Pero lamentablemente otro le ganaba. Otro se sumergía antes que él. Ese paralítico tenía una fe de que no se movió de ese lugar. Él esperaba el siguiente año y esperaba el siguiente año, y fueron 38 años que él esperó para recibir su milagro. Yo me imagino que un sordo era más fácil de recibir su milagro, porque ese sordo, al ver que el agua se movía, aquel sordo corría y se sumergía por el agua. Pero era tan difícil que un paralítico llegara primero. Era más difícil que alguien que no tenía movimiento en sus piernas llegara a aquel estanque. Pero Jesús conocía su historia de aquel paralítico. Jesús conoce también tu historia. Él sabe por qué situación estás atravesando. Y Jesús llegó a aquel pórtico donde estaba aquel paralítico. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Aquel paralítico diría: ¿por qué me preguntas si quiero ser sano? ¿Qué no ve que yo estoy aquí esperando el movimiento del agua para ser sano? Pero Dios quería escuchar de su boca, de aquel paralítico, que dijera: sí, Señor, quiero ser sano. Porque con la boca se confiesa para salvación. Mi amado hermano, yo me imagino que aquel paralítico no sabía con quién estaba hablando. No sabía quién había llegado a su encuentro. Y entonces Jesús le dijo: anda, toma tu lecho y vete. Toma tu lecho y anda. Porque si las aguas de Betesda sanan y curan, he aquí he llegado yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para levantarte de aquel lecho. Anda, anda, párate, porque desde aquí eres tú sano. Toma tu lecho y anda. Aquel paralítico se levantó. Es que Dios no llega antes ni después, Él llega justo al tiempo. Él llega justo a tiempo. Sigue esperando, porque vas a recibir tu milagro. Ten perseverancia, no te muevas de donde Dios te ha puesto. Ten perseverancia, porque cuando Dios ve tu perseverancia y tu fe, es ahí cuando el milagro ocurre. Toma tu lecho y anda, porque si esas aguas de Betesda sanan, he aquí he llegado yo. Yo, Jesús, he llegado. El agua de la vida soy yo. Y yo desde ahora te doy vida. Desde ahora tú te levantas de aquel lecho. Anda, porque aquí ha llegado el agua, el manantial de vida, la roca de la vida. He llegado yo, el Rey de Reyes, para levantarte. ¡Alábalo! Mi alma alaba a Dios. Hoy Dios te pregunta en esta mañana: ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir tu milagro? ¿Quieres recibir la promesa que yo te he dado? Confiésalo para que recibas ese milagro. Jesús llegó justo a tiempo. Desde aquel momento la fama de Jesús se extendía y se extendía. Dejó de ser famoso el estanque de Betesda y ahora era famoso aquel hombre, aquel rubio de Galilea que levantó a un paralítico, que le dio vista al ciego. Mi amado hermano, Cristo es el agua de vida. Si para ellos en aquel tiempo el agua que sanaba era el estanque de Betesda, desde ahí el agua que curaba era Jesús. Porque Él es el agua de la vida. Él es el manantial de agua de vida. Y esa agua que es Jesús nos sana, nos cura, nos limpia. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿sabe lo que ocurrió? Le clavaron una lanza en su costado. ¿Y qué salió del costado de Jesús? Agua y sangre. Y aquella agua cayó por tierra. Y cuando aquella agua cae por la tierra,
La tierra se bañó del agua que iba en el costado de Jesús. Jesús desde aquel momento hizo un acto con la tierra. Yo me voy, pero les dejo el agua de la vida. Yo me voy, pero les dejo mi sangre para ser sanado. Yo me voy, pero he aquí el agua de la vida soy yo. Esa agua está en mí, te dice Jesús. Recibe el agua de vida. Toma del agua de vida, porque esa agua te va a sanar. Ya no es el estanque de Bethesda, sino es el Rey de Reyes, el agua de la vida que ha venido para sanarte. ¡Oh! ¡Alábalo! Cristo vive. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para sanar. Dile al que está a tu lado, se moverá tu estanque. Pero para que tu estanque se mueva necesitas fe, como la fe que tenía aquel paralítico. Ese paralítico tuvo fe, por eso recibió su milagro. Para que tu piedra se mueva, para que haya un movimiento en ti, necesitas fe. Lázaro murió, amigo de Jesús. Y llegó Marta y le dijo: Jesús, Lázaro ha muerto. Y Jesús empezó a llorar. No porque Lázaro había muerto, porque Jesús sabía que él iba a llegar justo a tiempo para glorificar a su Padre. Jesús lloró por la incredulidad que había en Marta. Me acuerdo que dice la palabra de Dios que cuando se encontraban los fariseos después de 4 días de que Lázaro había muerto fuera de su tumba, llegó Jesucristo. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llega, un milagro tiene que ocurrir. Cuando Jesús llega, nuestra vida es cambiada por el poder de su Espíritu Santo. Jesús llegó en ese momento para que hubiera un movimiento en ese lugar. ¿Sabe lo que pasó, amada iglesia? Jesús le dijo: Marta, quita la piedra, quiten la piedra. Y Marta dijo: Jesús, ya hiede, ya huele mal, tiene 4 días de muerto. Jesús, me imagino que dijo: cuando yo llego, es porque yo llego a dar vida. Cuando yo llego, la muerte tiene que huir. Marta, quita la piedra. Señor, pero ya huele mal. Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Para que ocurra un movimiento en tu casa necesitas ver la gloria de Dios. Necesitas tener fe, necesitas creerle a Dios para que tu estanque se mueva, tus problemas se muevan, tus luchas se muevan, tus aflicciones se muevan. Necesitamos tener fe, porque la fe mueve montañas. ¿Cuántos queremos tener fe esta mañana? Aleluya. El estanque es tu vida. Las aguas que no se mueven son tus problemas que están estancados. Son tus luchas que están ahí estancadas y no se quieren mover de ti, pero Dios va a hacer un movimiento en tu vida. Quitaron aquella piedra de la tumba de Lázaro. Y cuando quitaron la piedra, Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven fuera. La palabra de Dios dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Lázaro escuchó la voz de su pastor, escuchó la voz del pastor de pastores llamándolo, diciéndole: ven fuera, sal fuera Lázaro, porque aquí ha llegado el agua de vida, para darte vida, para levantarte de esa tumba, para mover tu piedra. Lázaro, he aquí, yo he llegado justo a tiempo. No importa si tienes 1, 2, 3, 4 días esperando tu milagro, pero lo que sí puedo decirte es que tu milagro va a llegar en el nombre de Jesús de Nazaret. El milagro va a llegar. Para Lázaro llegó el milagro después de 4 días. Y decían: Señor, pero tiene 4 días de muerto, ya huele mal, Señor, ya hiede. A Jesús no le importa si tienes 5, 6, 7 días, 8 años esperando tu milagro. Para Él nada es imposible. Para Él nada es días. El ser humano ya entra en descomposición, entra en muerte de descomposición, pero Jesús dijo: yo vengo a componer lo que está descompuesto, yo vengo a dar vida donde hay muerte, yo soy el agua de vida que ha venido a ti, Lázaro. Para eso apareció Jesús. Dios quiere que tú le tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amado hermano, la palabra nos habla de Elías y Eliseo. Cuando Elías se fue en un torbellino de fuego, le dejó el manto
a Eliseo. Elías hizo milagros en el nombre de Jehová. Y cuando Eliseo se encontró con el manto de Elías, Eliseo ya sabía qué tenía que hacer con ese manto. Si Elías separó las aguas en dos, yo también lo puedo hacer. Tomó el manto y dice la palabra de Dios que golpeó las aguas con el manto Eliseo. Empezó a golpear las aguas, golpea el problema, golpea la lucha, golpea las circunstancias. Tienes que tener fe y obras. Empieza a golpearlo por el poder de la palabra de Dios. Empezó a golpear las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y dice la palabra que las aguas se abrieron en dos. Dios ha venido a mover esas aguas que están estancadas en ti. Si tú le crees, verás la gloria de Dios. Alábalo porque Él vive. Aleluya. ¿Dónde está el Dios de la palabra? Que yo quiero ver ese milagro. ¿Dónde está el Dios de aquel que sanó al paralítico? Que yo también quiero que me sane. ¿Dónde está aquel Dios que le dio vista al ciego? Que yo quiero que Dios me dé una vista espiritual nueva. ¿Dónde está aquel Dios que cambió a Saulo, a Pablo, para que así también ese Dios cambie a mi familia? Dile tu problema. Yo creo en un Dios todopoderoso que cambia las cosas. Yo creo en un Dios poderoso que mueve el estanque que está retenido. Yo creo en un Dios poderoso que dice que sana al enfermo. Yo creo en un Dios poderoso que bendijo a la viuda de Sarepta y le dijo: he aquí, dice Jehová, el aceite de la vasija no disminuirá, ni la harina escaseará hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ese es el Dios que nosotros le hemos creído. Ese es el Dios que sigue vivo, el Dios que mueve las aguas. Cuando alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Dile: Señor, quiero que muevas mis aguas. Ponte sobre tus